Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Dani de la Torre ha estrenado en Prime Video su nuevo largometraje que lleva por título Z y que ha llegado al número 1 en Prime Video en 25 países. El guión, escrito por el propio director junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo, tiene persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones en distintos puntos del planeta, mirando sin complejos y a la cara al cine de acción de Hollywood. Paul Sánchez se reúne con Dani de la Torre en las oficinas de Dama en Madrid para descubrir cómo se escribe y cómo se rueda un thriller de espías internacional con tanta acción sin dejar de lado a los personajes. Pero antes de escuchar esta entrevista, dejadme que os recuerde que a finales de mayo se celebra en Logroño el Encuentro de Guionistas. Y hoy vamos a conocer a otra de sus ponentes. Ella es Elena Medina. Para quien no te conozca, ¿quién es Elena Medina? Bueno, una guionista que con el tiempo ha acabado siendo también showrunner y que empezó hace mucho tiempo, casi 25 años o incluso más, en Estados Unidos. Yo estaba viviendo allí. Lo primero que hice fue para la NBC. No era ficción, que es lo que yo quería hacer. Me pasé ya en Estados Unidos a cosas de ficción y cuando volví a Europa, pues ya continué con la ficción y desde entonces. Y vas a impartir una ponencia en el Encuentro de Guionistas de Logroño. ¿Cómo se titula la ponencia? El thriller en la adaptación de hechos reales, ese es el título. ¿Y qué nos puedes adelantar de la ponencia sin hacer demasiado spoiler? Bueno, mi experiencia es muy amplia en la adaptación de hechos reales a ficción y el thriller es uno de los géneros más demandados y que más audiencia tienen. Entonces, muchos de los hechos reales, tanto históricos como sucesos, ¿vale? Cuando yo los adapto a ficción, tengo muy en cuenta eso, que tienen que tener un elemento de thriller. A veces lo tienen por naturaleza, ¿vale? Según lo que estés adaptando. Otras veces no, pero en cualquier caso, el problema mayor que te encuentras es que la gente ya sabe el final. Y como la gente ya sabe el final, porque son hechos que han sido publicados y si son históricos, pues también te encuentras con ese problema. Y eso es de lo que voy a hablar un poco, ¿no? De cómo crear intriga sabiendo todo el mundo que lo está viendo cómo acaba. Porque justo la intriga es precisamente porque no sabes cómo va a acabar, pero en este caso es diferente. Pues con mucha intriga nos dejas y con muchas ganas de escuchar tu ponencia en Logroño. Nos vemos allí. Muchas gracias por atender a la llamada. Muchas gracias a ti, por llamarme. No, un Tengo placer. muchas ganas de estar en Logroño. Nos vemos allí. Gracias. Chao. Venga, gracias. Adiós. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista de Dani de la Torre, director de Z. Los primeros minutos de Z nos llevan de Nueva York a Tokio, pasando por Panamá y Bangkok. Está claro que la vocación de esta peli es internacional. ¿Sabes qué pasa? Que la vida de los agentes es un poco así. Claro. Es decir, entonces un agente de inteligencia del CNI no se puede ceñir simplemente a su país. Se tiene que estar pues en donde surja la amenaza. Y la amenaza hoy en día es global. En cualquier parte del mundo puede estar urdiendo un plan para hacerle daño a una empresa española o a unos intereses españoles en algún lado, ¿no? Claro, esta película se va a estrenar, si no me equivoco, en multitud de territorios a nivel internacional. Claro, en todo el territorio que cubre Prime Video, claro. allí estará, es decir, por todo el mundo. ¿Y esto lo teníais en cuenta a la hora de escribir el guión? ¿Que iba a ser una película global?
A ver, evidentemente sabes para dónde va la película, pero también es verdad que la historia que íbamos a contar era tan global, tan universal, partiendo de una premisa local, que se encajaba perfectamente, ¿sabes? Es decir, que al final los códigos que tienen las películas de espionaje, que tienen tanto las americanas o anglosajonas, incluso las asiáticas, pues no se ciñen solo a su propio país. Es decir, viajan y están permanentemente en alerta por las amenazas que tienen, porque generalmente las propias amenazas están fuera por su propia protección, con lo cual los servicios de inteligencia tienen que estar trabajando en conjunto con los de otros países para neutralizar esa amenaza, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un poco en situación a los exigentes que nos están escuchando. ¿De qué trata Z? ¿Nos harías una pequeña sinopsis? Pues mira, Z arranca con la muerte de 4 ex agentes de inteligencia del CNI que están trabajando en embajadas dispersos en las ciudades que tú has mencionado al principio. Entonces arranca con unos asesinatos que nadie se explica, nadie tiene ninguna relación. Y hay uno de esos agentes que se salva, hay uno de los agentes que no desaparece. Es decir, entonces el CNI investiga y resulta que son exagentes suyos que participaron juntos en una operación en los años 80 en Colombia. Entonces la jefa del CNI va a encargarle la misión de encontrar a la gente que falta y que le cuente lo que está pasando a su mejor agente actual, que es Z. ¿Qué ocurre? Que investigando la misión se dan cuenta de la persona a la que están buscando, que no solo es el único superviviente de la matanza de los exagentes, sino que es el padre de Z, que el propio Z desconocía su existencia, porque él tenía una versión de que su padre había muerto en una operación. Entonces, él que está retirado, él está de baja, él está en Galicia viviendo con su madre que está enferma de Alzheimer, que no puede expresarse y que está cuidando de ella, pues no, al principio es reacio a aceptar esa misión, pero al enterarse de que su padre vive y que es una de las personas que es clave para resolver el caso, pues decide aceptar la misión. Y ahí arranca Z. Claro, y a partir de aquí hay persecuciones, peleas, explosiones, hay de todo. Vamos a hablar, te voy a preguntar sobre cómo se escribe una película con tanta acción, sobre cómo se rueda una película de estas, pero antes te quería preguntar, ¿por qué no se hace más cine como este en España? Porque no hay prácticamente películas... No hay ninguna. Siguiendo un poco el género, no hay. Es decir, hay, si te vas a la comedia, sí hay, o si te vas al cómic, ¿no? Adaptaciones de cómic hay, y luego también a lo político. Si te vas más a lo político, sí encuentras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la película de mi colega Jorge Coira, El Código Emperador, por ejemplo, ¿no? Pero es más política, ¿no?, que de aventura. Claro. Es decir, quedarte en el código de aventura, pues para que la gente nos entienda, ¿no?, digamos, más similar a Jason Bourne, ¿no?, por ejemplo, o a James Bond. Lo que pasa es que James Bond es demasiado para arriba, ¿no? Yo creo que esta es más asentada, más parecida a Bourne que más a con Bond. Los pies en la tierra. Más con los pies, sí, más un personaje que podría a veces comprarle que fuese todo real lo que le pasa, ¿no? Sin embargo, Bond sabes que no. Ya el propio planteamiento de personaje sabes que viene de otro lugar, ¿no? Claro. Y nosotros queríamos eso, que estuviese muy, muy pegado a la realidad. ¿Por qué no se hacen películas así? Porque son muy difíciles de hacer. Me refiero, para nuestra industria es muy complicado, primero, levantar un presupuesto más o menos grande para hacerla. Segundo, meterte en este embrollo de rodar en muchos países secuencias de acción muy complicadas, crear ese equilibrio entre buenos personajes con su buena historia individual, que luego entre ellos mezclen muy bien y que luego las secuencias de acción no te tiren para atrás y sean un complemento, ¿no? Y todo lo que le pasa a los personajes pues sea interesante, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que, a ver, no quiere decir que no se haga y que no se pueda hacer, es que era un género como más ligado al cine americano, ¿no? Al cine inglés, ¿no? O al cine asiático incluso, ¿no? Que sí lo han hecho, ¿no? Y yo creo que también tocaba, ¿no? Me ha tocado a mí, pero no quiere decir que no lo pueda hacer cualquier director o directora, evidentemente. Claro, no, sí. En España hay talento, yo creo, suficiente para hacer este cine. Lo que no hay es presupuestos normalmente. Presupuestos, incluso pues romper un poco ese tabú y ese complejo, ¿no? Es decir, mira, mucha gente se autocensura y dice, buah, yo voy a meterme yo en ese embolado, prefiero hacer otro tipo de peli que me pueda encajar. También tú tienes que saber lo que te gusta y lo que quieres hacer. Para mí era un sueño hacer una película así, y sabía que iba a ir a Prime y no iba a ir a cines, y sabía que me iba a meter en un buen embrollo que, aunque te
atribuimos un presupuesto alto para una película española, tampoco es el presupuesto de Bourne. ¿Te puedo preguntar cuál es ese presupuesto? No sé si se puede hacer oficial. No puedo decirlo, vale, pero te puedo asegurar que no es menos de 10, por decirlo así. Okay. Vale. Bien, que aquí en España, joder, es una peli de un presupuesto. Pero bueno, yo, por ejemplo, la Unidad tenía ese presupuesto para hacer la Unidad, ¿no? Para hacer la primera temporada. Para hacer cada una de las temporadas. Cada temporada. Sí, Okay. Yo creo que la Unidad debe andar por 12 millones la temporada, es decir, 2 millones por capítulo. Claro, es que necesitas ese dinero. A ver, el dinero suena muy grande, pero al final tú piensas que nosotros llevamos un equipo de 150 personas, rodamos en no sé cuántos países diferentes. Es que al final se va. Y no es lo mismo una película hacerla en los 90 que hacerla ahora. Es decir, ahora ha subido todo muchísimo, los costes de producción son enormes, ¿no? Entonces, claro, al final las películas, cuando una película americana pues tiene 50 millones de presupuesto, pues es por algo, ¿no? O 100, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos... Es muy difícil levantar una peli pues de ese presupuesto, muy difícil. Pero también es verdad que gracias a las plataformas tenemos acceso por primera vez a presupuestos grandes, ¿no? Y hay apuesta grande por el talento local de los lugares, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprovechado eso, hemos aprovechado que Prime ha puesto el ojo aquí, que ha puesto la ilusión y la voluntad de hacer cosas grandes que tengan una vista internacional, y yo creo que hay que aprovecharlo. Hoy me ha tocado a mí, pero le puede tocar a otros compañeros, ¿no? Claro. Es decir, que han hecho Apocalipsis Z, han hecho películas Awareness, han hecho películas grandes, que al fin y al cabo pues van dirigidas a un público global, ¿no? Sí. Luego, también es verdad que al escribir el guión también es complicado, porque generalmente tendemos a la autocensura, ¿no? Y un poco al cuadrar las cosas, ¿no? Pero yo vengo de la Unidad, de trabajar con Beto en los guiones, y nosotros siempre partíamos de la misma base. Mira, vamos a ser ambiciosos, vamos a contar esto lo más visualmente lo más potente posible, pero siempre con las pies en la tierra, ¿no? Creando personajes muy cercanos y creando personajes lo más reales posibles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con esa premisa partimos en Z. Nos juntamos Uriol Paulo, que tiene un mundo muy particular y que para mí me parece el maestro del suspense español, y yo le admiro mucho y tenía muchas ganas de trabajar con él. Él también es director, entonces es raro que un director escriba a otro, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay yo que soy muy pesado. Entonces él se trajo a Jordi, que es su colaborador habitual también de guionista, y los tres trabajamos en el guión. Y bueno, también es verdad que era una oportunidad única, ¿no? Para hacer una película que huela a Bourne, ¿no? Que huela a esto, pues es bonito, y fue un trabajo muy chulo, ¿no? Pero partíamos de esa base, ¿no? Conocimos a los agentes reales del CNI, estuvimos con ellos, nos llevaron al CNI, nos estuvieron explicando, le contamos el guión, ellos leyeron el guión, nos dieron su opinión. ¿Cambió mucho el guión después de esos encuentros con el CNI? No mucho. No. Lo que pasa es que se depuraron algunas dinámicas, ¿sabes? Había cosas que nosotros no nos hubiéramos atrevido a poner, y están ahí, ¿no? Porque nos dijeron ellos, no, esto lo hacemos, o tal, ¿no? Hay una cosa muy bonita que nos pasó, que tuvimos un pase dentro del CNI que pensamos que no íbamos a salir vivos de allí, porque dijimos, a ver, porque también es verdad que la película es una aventura, ¿no? Claro. Es decir, tampoco es Oficina de Infiltrados, por decirlo así, ¿no? Es decir, es una película que tiende más a la aventura que no a la política, ¿no? O a un poco a lo social, ¿no? Entonces, claro, dijimos, a ver cómo se lo van a tomar. Pero la verdad es que el pase fue precioso, les gustó mucho, y evidentemente ellos saben que hay partes ficcionadas y que lógico que es para que divertirse un poco, y luego que hay una parte muy real, pero ellos mismos me decían, mira, todo lo que estáis planteando en la película ha sucedido o podría suceder. Ahora, evidentemente no hay nada, decir, no es que le pongas un nombre y un apellido a la operación y a los personajes que salen, pero hay cosas muy parecidas a las que ellos vivieron en los 80, por ejemplo, y están viviendo actualmente. Entonces, claro, la veían muy, muy cercana, y luego también les gustó mucho lo humanos que son los personajes, ¿no? Lo reales que son los personajes, ¿no? Que tanto el de Mario, que hace Z, como el de Ancares, que hace Luis Taera, como el de la agente colombiana María Garriga, como el de Nora Navas, la jefa del CNI. Es decir, que hay cosas muy cercanas a ellos, pero claro, partiendo del código que estamos en un thriller de aventuras, y que, claro, evidentemente hay cosas que son para el disfrute. ¿Y cómo se arma esta peli? O sea, ¿es un proyecto
que tú inicias, es un proyecto con una idea de Uri. ¿De dónde sale este proyecto? Mira, el proyecto nace porque cuando María Contreras, la jefa de ficción de Prime, se hace con el puesto de jefa de ficción, se pone en contacto conmigo porque habíamos trabajado juntos en El Desconocido, cuando ella estaba en A3 Media de productora, ¿no? Y me dice, mira, yo acabo de llegar, quiero hacer thrillers potentes, tengo que hacer thrillers, pues eso, con un arraigo local importante, pero que tengan un aviso universal, ¿no? Que decir que esta plataforma va para todo el mundo. Entonces, bueno, me puse a pensar y pensé, dije, joder, esto es la oportunidad, ¿no? Es decir, yo siempre siempre tuve la ilusión, nunca pensé que lo iba a hacer, sinceramente, pero tuve la ilusión de crear un poco nuestro agente, ¿no? Nuestro agente que no tuviese que ver ni con el cómic ni con la comedia, un poco lo que habían hecho los americanos con Bourne o Ethan Hunt o los ingleses con Bond, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mi propuesta fue, aparte ellos tienen un poco ese tipo de cine y tipo de series en su plataforma. Sí. Entonces yo también pensaba, mira, es la oportunidad de decirlo, el no ya lo tengo, pues le voy a decir, oye, mira, mi propuesta, aparte de otras que le llevé, es crear nuestro primer agente secreto, crear nuestro Bourne particular, nuestro Z, ¿no? Y perdona que te interrumpa, esa propuesta, ¿qué les llevas? ¿Una sinopsis? ¿Les haces un...? No, primero hago un pitch en persona. Un pitch en persona, sí, verbal. Verbal. Vale. Y yo en paralelo también iba hablando con Uriol Paulo y le iba, haciendo el canto de la serpiente, a ver si caía, ¿no? Le ibas pinchando. Le iba pinchando, ¿no? Y yo le decía, Uri, hay una oportunidad de hacer una franquicia, de hacer nuestro primer agente secreto. Tú eres un tío que escribe los guiones de suspense como nadie, aparte tienes ese punto comercial y global que yo creo que le hace falta al personaje y me encantaría que lo pudiéramos hacer juntos. Y se dieron todas las circunstancias, es decir, Prime compró la idea de hacerlo. También es verdad que al estar Uri conmigo también les dio mucha garantía, ¿no? De que podía ser una historia muy chula, porque también habían trabajado con Uri en El Cuerpo y en muchos proyectos así. Entonces nos pusimos a trabajar todos. Luego se incorpora Jordi porque es colaborador de Uri. Y entre los tres pues empezamos a trabajar la historia, empezamos a documentarnos, empezamos a hablar con el CNI, empezamos a pensar un poco quién podría ser Z, que salió rápido también, claro. Y un poco a tener estas referencias de películas, esas referencias del cine que nos gustaba a todos, porque al final somos todos de una misma generación y eso también ayuda mucho a la hora de, claro. A la hora de tejer. Manejáis las mismas referencias. Claro. Para nosotros era muy claro que queríamos hacer un spy game, ¿sabes? Más que un Bond. Sería un spy game, ¿no? Claro. Que no deja de ser también un agentes de la CIA, sí. Pero que podría ser real todo lo que le está pasando, aunque no lo fue, ¿no? Para nosotros era una referencia muy clara del personaje. A mí me gusta mucho el cine de Tony Scott, el de Michael Mann, el de Frankenheimer, ¿no? El de McTiernan. Bueno, es un poco los referentes que teníamos de los 90 y del cine comercial, pero el cine comercial con buenos personajes, ¿no? Y con esa línea construimos Z. ¿Y fue cambiando mucho el guión? ¿Cuánto duró el proceso de escritura? 12 versiones. 12 versiones de guión. ¿Muy diferente la última a la primera? Sí, te puedo decir que sí. Sí, porque fuimos mutando. Luego las reuniones con el CNI fueron muy importantes para ir... Claro. No sé, fue mutando. Yo creo que empezó siendo un poco más de acción y Uri se lo llevó más a su terreno, que es un poco más a las cajas rusas, ¿no? Claro. Es decir, al crear giros y que personajes que parezcan... Sí, que todos los personajes que tengan, secretos, ¿no? Eso es, claro. Esos secretos entre ellos. Y luego el acierto máximo, que eso es mérito suyo de Uriol Paulo, que es crear esta historia, ¿no? De una historia que es una misión de un agente que tiene que hacer una misión, que es donde parten generalmente todas las historias de espías, ¿no? Sí. Pero que a la vez que va resolviendo esa misión, va resolviendo un poco también su misión personal, que es descubrirse a sí mismo y de dónde viene, ¿no? Y yo creo que eso entronca mucho con Bourne, ¿no? Que Bourne, por ejemplo, es un agente que tiene amnesia, que no sabe quién es y que se está buscando un poco a sí mismo. Aquí realmente es un poco parecido, pero no lo es, porque aquí el personaje de Z descubre que ha tenido amnesia toda la vida y que no lo sabía. Eso es. No, entonces yo creo que, bueno, es un poco el código también que él sabe manejar muy bien y que también yo fui, pues es un lujo trabajar con compañeros que tienen un talento brutal, ¿no? Como lo son Jordi y Uri, y aprender de ellos, ¿no? Y también mi cabeza no iba a lugares que la de ellos sí iban, ¿no? Entonces eso está muy bien para un guión.
Claro. La primera imagen de la película es Saturno devorando a sus hijos. Sí. Cuéntame por qué elegisteis esa imagen para arrancar. Es un poco el reflejo de los problemas familiares, ¿no? Claro. Es decir, Saturno devorando a sus hijos es porque no quiere competencia, porque es el paso del tiempo, porque ya no es lo que era, luego los secretos que tienes tú le pueden afectar a tu familia, a tus hijos, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es un poco todo eso que está ahí, ¿no? Yo creo que es un poco las relaciones familiares, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Y que la mierda que tiene tu familia guardada debajo de una alfombra puede destruirte a ti sin comerlo y sin beberlo, ¿no? Es decir, que te viene un tsunami que tú no sabes ni de dónde viene. Y yo creo que todos tenemos mierda debajo de la alfombra, o la mochila cargada de cosas, ¿no? Y yo creo que a veces es light, a veces es fuerte y a veces incluso condiciona tu carácter, tus relaciones con los demás. Y yo creo que aquí pues es de alguna manera una metáfora de cómo una relación entre un padre y un hijo puede llegar a ser pues muy complicada, ¿no? Y puede llegar a ser muy dañina, ¿no? Hay una frase también en el inicio, en los primeros, diría, 10 minutos de película más o menos. Una frase que dice Z, el protagonista, Mario Casas, que me gusta mucho. Dice, todos los caídos acaban siendo leyendas. ¿Esa es de Uri o de Jordi? No me acuerdo bien, pero mía no es, ¿eh? No es. Porque es buena. Es que es muy buena, a mí me gusta mucho. Cuando la estaba viendo dije, ¡guau! Sí. Qué buena es esa frase. Sí. El trabajo con los guionistas, bueno, los tres firmáis el guión en Sí. este caso. ¿Cómo os lo dividís? ¿Vais haciendo un pase cada uno? ¿Os juntáis y vais escribiendo a la vez? A ver, aquí se parte de un tratamiento, como primero un argumento, luego un tratamiento, bueno, ya sabes cómo funciona el tema. Y luego sí, yo no sé quién fue el primero que lo escribió, si fue Uri y se lo pasó a Jordi, o fue Jordi y se lo pasó a Uri, que luego me lo pasan a mí, ¿sabes? Y entre los tres vamos haciendo crecer la historia. Yo intervengo y lo que escribo mucho son las partes de acción. Las partes de acción las escribo yo casi todas, evidentemente ellos también, ¿eh? No solo yo. Pero yo me meto mucho en eso, yo me meto mucho en los diálogos también, porque yo conozco mucho a los actores con los que trabajo. Entonces yo sé por dónde van los tiros, porque los actores ya sabes que son muy puntillosos a la hora de los diálogos, se los llevan. Hay actores que le encanta tener pues diálogos sui generis, hay actores que no le gustan mucho los diálogos y prefieren cortar, no hablar demasiado, sino decir lo que tiene que decir el personaje. Depende del personaje que hagas, ¿no? Pero bueno, solemos trabajarlo juntos, pero bueno, hemos trabajado abiertamente y luego tocábamos las versiones y luego sí es verdad que por su parte ha habido siempre un respeto. Ellos sabían que yo la iba a dirigir y que querían que yo estuviese cómodo también con las situaciones. Hay una cosa que yo también soy abierto cuando trabajo con los ensayos, en los ensayos con los actores, que es también permito que los actores modifiquen textos y me propongan cosas, evidentemente, porque esto se acaba de escribir, ¿no? Cuando lo ruedas, ¿no? Entonces, bueno, entre los tres pues fuimos creando una dinámica favorable, pero ellos siempre fueron muy generosos a la hora de dejarme un poco adaptarme a mi estilo. Y yo también lo hablaba siempre con ellos, porque la misma dinámica que tengo con Beto Marini. Él sabe que yo voy a modificar cosas, pero yo le consulto, por si acaso, ¿sabes? Porque no porque yo creo que va bien, pero digo, hostia, voy a preguntarle, a ver si voy a modificar o voy a tocar algo. Y en el guión de Uri y de Jordi era muy complicado, porque como va todo en cadena... Claro. Si yo tocas una pieza... Si toco una pieza se me descontrola todo lo demás. Entonces, claro, yo a veces tocaba algo y le llamaba a Jordi o le llamaba a Uri y le decía, oye, tío, miradme esto, tío, porque yo no sé si a lo mejor la he cagado aquí, ¿sabes? Entonces ellos ya me decían, no, va todo bien, tío, no te preocupes, que esto yo creo que tal, porque esto se explica con esto y eso tal. Y dije yo, vale, pues entonces es lo que yo pienso, ¿sabes? Porque luego es una putada, porque no lo tienes o lo acabas de descuadrar, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa con esos guiones, ¿no? Que la verdad es que era muy complejo. Y luego también he de decirte que los guiones de Uri son muy difíciles de leer, me refiero, de visualizar, porque tuve para el equipo, tuve que explicárselo unas cuantas veces. Por ejemplo, con el ayuntamiento de dirección me decía, pero vamos a ver, ¿y este personaje era hijo de este? ¿Era el hermano de no sé qué? Y dije yo, ¿estás tú para leer El Señor de los Anillos? Sí, ¿sabes? Sí. No, entonces era... O para leer Tenet. Claro, entonces era... Pero bueno, aún así, claro... Son guiones complejos que tampoco están acostumbrados a... ¿Sabes? Las historias suelen ser más claras, ¿no? En ese aspecto. Y aquí como había tanto flashback, tanto personaje, que si furiase padre, que si furiase hijo, que si no sé qué. Entonces, claro, había veces que cualquier error tipográfico en el guión te podía hacer un lío, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, bueno, fue un poco
trabajo de orfebres, ¿no? Sí, Estar ahí, sí. bim, bim, bim. Pero bueno, fue muy bonito, la verdad. Has mencionado varias cosas que quiero comentar en profundidad. Una de ellas es los diálogos y el trabajo con los actores, porque Z es una peli de muchísima acción, pero también con secuencias muy chulas basadas en diálogo. Claro. Y hay dos que a mí me han gustado mucho. Una es, a ver si me acuerdo bien, en el bar, si no recuerdo, el primer encuentro entre Z y Alpha. La dinámica que se establece, el ritmo que tiene esa escena, que son ellos dos hablando en un bar. ¿Cómo se trabaja una escena así? Bueno, ahí partíamos de una base que son dos agentes de inteligencia que se acaban de conocer de una manera bastante abrupta. Uh-huh. Entonces lo que queríamos era que hubiese un juego, un juego de seducción, pero no un juego de seducción sexual, sino un juego de seducción de agentes de inteligencia. Claro, es ¿sabes? que, perdona que te interrumpa otra vez, es que justo lo que acabas de decir, ese juego de seducción, es la sensación que daba, es como si fuera, pues eso, una pareja en una cita que se está intentando seducir. Eso es. Pero no es sensual, sexual, no. Es diferente. Claro, es un poco seducción intelectual desde el punto de vista de cada agente, ¿no? Y es un poco poner las cartas encima de la mesa. A ver, vamos a jugar a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, los dos están, de alguna manera, tanteando para ver de qué palo van, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es muy chula porque tú tienes poco tiempo para contarlo y tiene que ser bastante efectiva, ¿no? Y yo creo que es muy chula la secuencia porque ves que hay un juego por encima de lo habitual, ¿no? Que suele ser los dos vamos a acabar en la cama, ¿no? Sí. Que es a lo que juegan generalmente estas historias, ¿no? Sobre todo en el personaje de James Bond, que ya va directo, ¿no? Vamos como predeterminados mentalmente como espectadores a que eso es lo que va a ocurrir. Claro, pero yo creo que lo que mola de esto también es que nosotros lo hablábamos, decíamos, joder, yo cuando tú trabajas con una chica, tío, no tiene por qué tener tensión sexual. O un chico, si te gusta, lo que sea, da igual. Es decir, pero no hay por qué tener tensión sexual. Yo trabajo con muchísimos chicos y chicas y no tenemos ningún tipo de tensión sexual. Uh-huh. Es decir, tú tienes una tensión profesional de trabajar juntos, de intentar hacer las cosas bien y divertirse y hacer cosas pues, lo más bonitas posibles. Y con esa premisa partimos para esta relación de los dos. Decimos, son dos profesionales, ¿no? Aparte que no da lugar, no hay tiempo para tejer una posible historia de amor, que a veces está metida con calzador, ¿no? En este tipo de historias. Y por otro lado, nos gustaba mucho la idea de que fueran dos personas que se respetaran a nivel profesional y que trabajaran juntos, sin más, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que los agentes, al final, si tienen que hacer una cosa como acostarse con una persona para conseguir algo, lo harán. Sí, claro. Pero no era el caso. Entonces, nos apetecía mucho contar una historia en la que fuesen compañeros, sin más. Uh-huh. La otra secuencia de diálogo que me gusta mucho, no sé hasta qué punto vamos a poder hablar de ella, porque igual entramos ya en territorio spoiler, pero es la secuencia en la que el personaje de Luis Zahera está como en una sala. En la DNI. Eso es. Sí. Y está el personaje de Z en un hotel enfrente escuchando. Sí. Que es una secuencia, no sé cuánto dura, pero es bastante larga, ¿verdad? Larga, sí. Yo creo que debe durar como casi 7-8 minutos. Sí, es una secuencia larga, pero funciona de maravilla y de nuevo es tensión y diálogo. De situación, sí. Es gente sentada hablando y otra en un hotel escuchando. Sí, pero te mantiene pegadísimo. Eso es el mérito absoluto de Uriol y de Jordi, porque es el código de Uriol, ¿sabes? Es decir, que a mí me pareció cuando yo la leí, porque me la mandaron ellos y me enamoré de ella, de esa secuencia, porque dije yo, es por lo que yo quería trabajar con Uriol, ¿no? Claro, por este tipo de secuencias. ¿Sabes por qué? Porque aparte entronca mucho con nuestra idea inicial de hacer nuestro spy game, ¿no? Porque Redford, si te acuerdas, tiene secuencias con la CIA de este calibre, ¿no? Sí. Entonces, claro, para mí era un reto, ¿no? Porque yo soy incapaz de escribir una secuencia así, ya te lo digo. Es decir, que yo puedo pulirla una vez la lea y digo, yo por aquí esto me entiendo, esto no me cuadra, esto tal, y lo íbamos hablando juntos. Porque la secuencia era más larga de lo que al final salió, tuvimos que recortarla un poco porque se nos iba un poco. Pero al final la secuencia lo que tiene que mostrar es que el personaje está manejando los cables, ¿no? Que el personaje de Ancares está manejando los cables y está llevándose a todos los agentes de colombianos y a los suyos propios del CNI al huerto. Así que incluso a la gente que le está escuchando
que es Z, también al huerto. Con lo cual tiene que manejar una serie de condicionantes que es muy complicado. Y luego también es verdad que me hacía mucha gracia y me hacía mucha ilusión ver a Zaera en otro registro, ¿sabes? Porque Zaera siempre le vemos como muy visceral, como muy pa'lante, como muy de clase social un poco baja, ¿no? Es decir, esos personajes que ha hecho en Las Vestas o que ha hecho en El Reino, ¿no? O en otras películas que son, bueno, son él, ¿no? Es un poco pa'lante, ¿no? Más, ¿no? Y aquí era como mucho más sarcástico, reflexivo, a veces se hacía el tonto, a veces no, como a veces era agresivo, también, ¿no? a veces no, a veces ocultaba algo, luego tiene un corazón enorme, luego no sabes muy bien si está mandando el patíbulo a alguien o le está protegiendo, no, es decir, que tú no sabes a lo que está jugando, y yo creo que eso lo hace muy bien Luis en la peli, porque está en un momento fantástico y porque es un grandísimo actor, ¿no? Claro. Y luego es una secuencia que está tan bien escrita por parte de Uriol y Jordi que es un disfrute, era un disfrute leerla y fue un disfrute rodarla, la verdad, porque lo que pasa es que el montador sufrió, ya me imagino. Claro, porque imagínate, para montar eso bien, que tenga el ritmo, que tenga la tensión que la secuencia requiere, porque es una secuencia muy complicada, con lo cual el mérito lo tienen los señores que lo han escrito, los señores que lo han interpretado y el señor que lo ha montado, ¿no? Entonces, claro, eso es todo un equipo trabajando para purificarla, ¿no? Y para que la secuencia quede redonda. Y antes has hablado también de que te metes mucho a escribir las escenas de acción. Sí. ¿Cómo se escribe una persecución como la de Tallinn, por ejemplo? Vale. Si no me equivoco, es la primera que hay, ¿verdad? Sí, es la primera que hay. Luego ya vamos a Brasil y hay otras. Y luego va a la Operación Ciénaga, ¿no? Sí, que lo que mola, perdona, ahora te dejo contestar, pero justo lo que has dicho de Brasil también me llama la atención porque la persecución en Tallinn es en coche. Sí. Y la de Brasil, aunque también acaba viendo coche, empieza como una persecución a pie. Que son como dos tipos de acción diferentes. Claro, y también lo hacen diferentes personajes. Eso claro, es que yo lo que me encanta es darle a cada personaje su parte de acción, ¿no? Y ver al personaje cómo se mueve, ¿sabes? Desde la parte de acción. Porque no es lo mismo. Un personaje afronta la acción de diferente manera. Tú y yo afrontaríamos una secuencia de acción de diferente manera porque somos distintos. Y eso es muy chulo, ¿no? A la hora de ver a los personajes funcionando. La parte de acción de Tallinn, por ejemplo, que es la primera, ahí marcamos muchas cosas. Ahí marcamos, evidentemente, de qué va la película. También un poco ponemos una pica en Flandes, es decir, esto es así, ¿no? Y es la primera vez que vemos a Z en acción. Y vemos que es un tipo que conduce muy bien, es decir, ¿no? Y que es un tipo que tiene un plus más, ¿no? Y a Z le vamos viendo poco a poco. Entonces es un tipo que se desarrolla y se desenvuelve en una ciudad que en teoría no conoce a la perfección, ¿no? Que es un poco el trabajo que hacen los agentes, ¿no? Intentar mimetizarse lo más posible en los lugares donde están o donde trabajan y luego conocer todos los recovecos y entresijos para saber si pasa determinada cosa, por dónde ir, por dónde salir y aparte la propia formación que tienen como, bueno, desde formación militar a formación de conducción de todo tipo, ¿no? Y ahí marcas muchas cosas. Pero tampoco queríamos que la persecución tuviese demasiado lío, me refiero accidentes, esto es imposible o cosas. Sí, un montón de coches dando un montón de vueltas de campana, ese tipo de cosas. No era el código de la peli. El código de la peli es como si dos policías nacionales ponen la sirena y arrancan en el medio de la ciudad, o una ambulancia. Es una persecución perfectamente que la puedes asociar a una persecución real de cualquier ciudad grande, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Madrid vemos un montón de veces a los policías yendo a toda leche por el medio de la ciudad, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Es decir, una situación límite dentro de una ciudad, pero que acaba en un parking y acaba de una manera lógica también, con un atropello, ¿no? Pero no hay demasiado lío, me refiero de que pasa por el medio de un tal o que pierde las puertas o que tal, ¿sabes? Esas cosas que a veces yo creo que se nos van a otro lugar, ¿no? Claro. Y yo quería que la persecución se mantuviese más o menos creíble, que fuese bonita, que fuese espectacular, que era la primera, tampoco quería alargar demasiado porque si no también a los espectadores dicen, ostras, ¿sabes si va a ser todo esto así? ¿Sabes? Claro. Entonces yo creo que tienes que ir dosificando un poco la acción para que el espectador sienta el miedo, ¿no? Por el personaje, sienta que le puede pasar algo, ¿no? Aunque no le pase, ¿no? Y fue un poco eso, el diseño de la
de la acción pues fue, bueno, meticuloso. Luego fuimos a localizar a los sitios, cortamos las calles, la rodamos en un día y medio, que es una locura. A una climatología de no sé cuánto bajo cero, con 5 horas de luz que había en Tallinn. Uf. Complicada. Pero luego también tenemos suerte de tener, aparte de los especialistas que son muy buenos, que Mario y Mariela pues son 2 actores que le encanta la acción y físicamente están como toros, le encanta conducir, le encanta correr, le encanta luchar, con lo cual es mucho más fácil. Claro. Cuando tú tienes compañeros actores que les gusta apuntarse a un bombardeo, pues la verdad es que es un lujo. ¿Y lo marcas mucho lo que ocurre en el guión? Sí, sí, sí. Sí, sí. Más o menos todos los golpes. Todos los golpes, todos los giros, yo intento marcar todo, porque luego es muy difícil a la hora de las necesidades que tiene una secuencia. Si no lo pones, no va a estar, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo intento ponerlo todo. Eso no quiere decir que llegues a los sitios y a veces surjan cosas, ¿no? Es decir, puedas cambiar cosas, pero tú tienes que pedirlo absolutamente todo, porque tú, para producción es un buen lío, ¿sabes? Claro. Y también para el propio personaje tiene que saber un poco por dónde va y lo que va a hacer para saber los recursos que necesita también, ¿no? A la hora de plantear las secuencias, sí. Y cuando es una pelea, digamos, física de puñetazos, de golpes, de patadas, que también las hay, ¿también marcas todo ahí ya no se puede? Claro, la coreografía es... Tú más o menos pones lo que pretendes. Por ejemplo, si hay una pelea, por ejemplo la de Alfa, ¿no? Que pelea contra 3 en la tienda de ultramarinos. El personaje principal llega a la tienda de ultramarinos y pelea contra 3 que son superiores físicamente a ella, pero a los 3 los termina derrumbando, es decir, yendo 1 a 1. Luego eso más o menos es un indicativo para los especialistas a la hora de trabajar las coreografías, porque yo lo que hago es hablar mucho con el jefe de especialistas, explicarle lo que yo quiero, ponerle ejemplos gráficos, si podemos, ¿no? Coger peleas que te gusten a ti de otras películas de referencia para decir, mira, este es el estilo que quiero, yo quería algo burro, quería algo no muy coreográfico, algo más, un poco más sucio, y eso era un poco lo que me gustaba a mí para esta peli, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, él me propone cosas, él coge a sus compañeros especialistas, lo ensayan en su gimnasio y me va mandando. Mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? No, aquí se nos va un poco, ¿no? Esto tal, esto es demasiado tal, esto cual. Y vamos buscando la pelea adecuada. ¿Y en qué momento, cuéntame un poquito tu trabajo con el guión, en qué momento empiezas a plantear la puesta visual, cómo se va a ver? Yo voy en paralelo, película? ¿En paralelo? Sí. Qué bueno. Sí, y de hecho yo cuando trabajo con los guionistas, le voy mandando posibles localizaciones, cómo yo lo visualizo, para que ellos también lo tengan. Claro, tío, porque tenemos que hablarlo, porque a lo mejor a veces me tiene pasado con Beto, ¿no? De decirme, hostia, es que si los pones ahí es demasiado, por decirte algo, no por decirte algo, es demasiado, por ejemplo, no sé, demasiado grandilocuente o demasiado, o los personajes nunca irían a esa tal porque se exponen demasiado, claro. o al revés. O cómo los vas a meter ahí si es mejor que lo hagan en tal... ¿Sabes? Lo vamos hablando todo, y luego, evidentemente, hay una parte que me corresponde a mí, también por estilo, ¿no? Claro. Pero sí que me gusta visualizarlo. Yo, en paralelo, voy buscando lugares, pues si te vas a Tallinn, vas viendo las calles. Es una cosa que me gusta mucho hacer, ¿no? Es decir, en Tallinn, en Río de Janeiro, ver cómo son las favelas, ver los problemas que tienen, ver cómo son las callejuelas, ver cómo construyen, ver cómo se mueven ellos, ¿no? Ver películas que están basadas o rodadas allí también. Eso es un trabajo muy bonito porque a la hora de trabajar los guiones también le das mucha verdad, ¿no? Y incluso hay partes del guión que van con nombres de calles y que van, ¿sabes? Para ir al grano, ¿no? Y para que también luego a la hora de trabajar vayamos todos ahí, ¿no? Porque luego todo el mundo se documenta, todos los jefes de departamento cogen y leen y ven, ponen en Google Maps dónde está esa calle, lo ven, el propio actor lo ve, ¿sabes? Es decir, tú al final le haces un favor, yo creo que al equipo también, ¿no? Claro. Y yo creo que a nosotros nos gusta mucho trabajar así y también haces que todo el equipo y el propio guionista también que trabaja contigo visualice y sepa que estamos todos en la misma cabeza, ¿sabes? Que cada uno no va por libre. Yo creo que es muy guay, ¿eh? Hay un plano secuencia en la película, un plano secuencia de acción. Sí. ¿Sabíais que iba a ser un plano secuencia cuando estabais trabajando el guión? Yo tenía 2 planos secuencias claros. Uno era el atentado del Tirapu, que es un plano secuencia también, que yo quería contarlo así. Y luego la pelea de la Ciénaga, donde Mario
lo hace toda íntegra él, con los especialistas. Y es un plano secuencia, sin cortes, y eso lo sabíamos, porque además era una cosa que a Mario le ponía especialmente cachondo, ¿no? Hacer un plano secuencia de acción, ¿no? Al límite y hacerlo él, ¿no? Sí, eso se planteó y desde el guión ya estaba marcado. Es decir, pero luego hay cosas que surgen, dependiendo, tú vas a localizar y ves la localización y dices, me encanta y esto me puede dar juego. O no, o al contrario te va y digo, hostia, yo quería hacer un plano de secuencia, pero aquí es imposible. No, es decir, que es muy complicado. Entonces, bueno, vas cambiándolo, pero sí hay cosas que ya tienes claras desde el guión y hay cosas que no. Hay cosas que surgen en las propias localizaciones y que tienes que cambiar incluso, ¿no? Para adaptarlas, porque hay veces que es físicamente imposible o el presupuesto no te da, que eso también pasa mucho, ¿eh? Sí, sí. Hay un detalle que se me escapó comentarte antes cuando hemos mencionado lo de Brasil, la secuencia de acción de Brasil, y es que aunque empieza la persecución a pie, sí que es verdad que tenemos a... sí, perdona, que lo hablábamos antes. Que teníamos a Alfa y al personaje de Zaera, los tenemos en un coche también. Y hay un detalle que me hizo mucha gracia, y es que el personaje de Zaera se enciende un cigarrillo y empieza a fumar en mitad de la persecución. ¿Eso estaba marcado en guión? Fue de él. Es que Zaera va un poco, ya sabes, Zaera es un verso libre. Zaera, y te cambia frases y palabras. Y ¿sabes lo que tiene Zaera, el cabronazo, tío? Que mantiene vivas las secuencias todo el rato. Entonces hace que los demás actores estén en tensión. Claro. Porque no saben muy bien por dónde va a salir. Es más, claro, tú cuando escribes un guión, lo sabes bien, tú escribes pensando que ahí en esa azotea de Río de Janeiro, pues pasa esto, pasa aquello, porque tú te lo imaginas así, porque tú lo has visto, te has documentado bien. Pero hay una cosa que es la realidad. Y la realidad es que tú estás rodando una secuencia y se posa un pájaro en el medio del... ¿no? Entonces eso puede causar que el personaje diga, ¡hey, pajarillo! O sea, y deje de, ¿no?, hacerlo, ¿no? Porque pasa eso en ese momento. Y Zaera es así. Zaera es un tipo que coge lo que hay, lo adapta a sí mismo y luego se adapta a la localización en la que está y al sitio donde está. Entonces eso a veces hace que mantenga muy viva la llama, ¿no?, de la secuencia. Y él se enciende un pitillo y yo le decía, ¿por qué te enciendes un pitillo? Y me decía, porque estoy viéndole en acción la primera vez, ¿no? Y quiero... es como el maestro Jedi, ¿no?, que ve al pupilo a ver cómo se desenvuelve. Entonces dice, buah, yo me relajo, yo voy aquí a fumar y le voy a quitar... ¿Sabes? Como que le quita toda la tensión, ¿eh? Claro. Entonces al otro le tensiona más. Claro, cuando ves tú a alguien que pasa de todo y que no sabes muy bien si vas a salir vivo de allí y que al otro le da igual, pues hace que el personaje esté tensión. De eso llegan a parar el coche y lo primero que hace es, el personaje de Z es mandarlo callar y que pare de una puta vez, ¿no?, de estar intentando dispersar la atención, ¿no? Sí. Y yo creo que eso son juegos entre personajes, ¿no? Es una película que estamos hablando con muchísima acción, con escenas de persecución, con peleas, tiroteos, explosiones, de todo, pero cuando llegamos al clímax realmente son dos personajes. Son personajes. Son personajes. Es una historia familiar. Claro. Es una historia familiar y una historia con ramificaciones en los 80, que viene de atrás. Sí, realmente son tres personajes, bueno, sí, porque ahí la historia es de tres, ¿no? Pero sí, es una historia... Es que es lo bonito de esto. Es que al final las historias son los personajes. Es decir, que por mucho vuelta de campana que le des al coche y por mucho tiroteo que hagas, si no te gusta el personaje, si no vas con él, da igual lo que haga. Es que a mí me pasa muchas veces en películas de superhéroes que yo desconecto a los 10 minutos y me da igual lo que le pase. ¿Sabes? Claro. ¿Por qué? Porque la pirotecnia se ha comido a los personajes por completo. Y porque sabes que no le va a pasar nada y porque aunque le pase, que te da igual, ¿sabes? Y yo creo que aquí no, aquí teníamos esa paranoia de intentar que la acción nunca se comiese a los personajes, que fuese más o menos lógica dentro de lo que es evidentemente la acción, pero que no fuese una cosa de decir, bueno, venga ya, ¿sabes? Es decir, que fuese una cosa más o menos lógica y que entroncara con películas de ese género, ¿no? Es decir, pues desde las que hablábamos antes, Spy Game, o las actuales o más actuales como Sicario, por ejemplo, ¿no? Que ves que hay operativos y cosas así, pero sabes que podría ser perfectamente real, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco siguiendo esa línea, pues trabajamos un poco a las secuencias y a los personajes que intervienen en ellas, ¿no? Y luego también es verdad que cada personaje tiene su parte de acción y se mueve de una manera diferente, ¿no? Y es muy chulo porque tú también te desarrollas. Es decir, a Z le cuesta mucho sacar un arma, por ejemplo, pero a Alfa no. ¿Por qué? Porque también vive en un lugar
en el que las armas son más habituales que, por ejemplo, en España. Entonces es lógico que se utilicen más y que tenga una solvencia mucho mayor a la hora de sacar un arma. En Colombia no es lo mismo que sacarla en España. Claro. ¿Sabes? Es decir, tú o en Brasil, por ejemplo, ¿no? En cada condicionante de cada país tiene su condicionante. Tú vas por las favelas de Brasil y es probable que mucha gente tenga armas en su casa, ¿sabes? E incluso que muchos chavales lleven armas. Claro, eso te hace que tú tengas que ser mucho más precavido que en la Gran Vía, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, con eso también jugamos. Claro, y jugáis durante la construcción del guión, entiendo, porque Sí. todo eso tiene que estar Todo eso tiene marcado. que estar ahí, está todo guión. marcado ahí. Y luego yo también soy muy obsesivo del trabajo de documentación y del trabajo de preparación. Es decir, yo he enviado a los actores con maestros, con un soldado profesional, para que les enseñara a manejar las armas. Yo quería que desmontaran las armas como las desmontan y las montan los profesionales. Porque yo creo que eso es fundamental. Tú cuando mecanizas movimientos es porque lo haces habitualmente. Si te estás mirando a la pistola cómo la vas montando, mal. ¿Sabes? Tú tienes que hacerlo sin mirar, como en cualquier profesión. Sí. Como un experto conductor conduce casi sin mirar. Eso es. No decir que lo hace, vamos. Pues esto es igual. Fueron a clase de conducción, fueron a clase de manejo de armas, fueron a clase de grupos operativos, de cómo se entra en la ciénaga, por ejemplo, con arma larga, ¿no? Ellos sabían colocar los dedos. Es que no es lo mismo cuando tú vas a detener a alguien que cuando vas en un operativo. El dedo no se coloca igual. ¿Sabes? Hay cosas que son puntuales. De hecho, si tú ves el póster de Z, están perfectamente colocadas las manos. ¿Por qué? Porque eso es el previa a la acción. Un policía, y de hecho nos han felicitado muchos policías que lo han visto, digo, hostia, es la primera vez que vemos cómo que bien colocadas están las manos. ¿Por qué? Porque estás con esa posición, estás mandándole un mensaje a la gente que sabe, ¿sabes? Claro. De esto, que esto está previo a esto, ¿no? Entonces, claro, hay varias posiciones que a ellos le garantizan seguridad. Por ejemplo, no es lo mismo apuntar a alguien con la intención de matarlo o con la intención de que baje el arma o que tal. Entonces, tus dedos están colocados de distinta forma. Claro. Y eso te lo tienen que enseñar. Porque yo, por ejemplo, como guionista tampoco lo sé. No, imposible. Entonces, claro, tú al hablar con ellos te van diciendo, mira, aquí esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, cuando se hace esto. Es decir, como por ejemplo recoges a un compañero cuando le hieren. No se recoge como tú piensas. Es decir, no, porque yo cuando me lo voy a hacer me estoy dándole la espalda a 4 sitios que me pueden zumbar Claro. a mí. Entonces tienes que cogerle así, de espaldas. Nunca le puedes coger así. Claro. ¿Sabes? Es decir, que él sumarlo y levantarlo a tu espalda como si lo llevaras como una mochila. ¿Sabes? Sí, Nunca claro, esos detalles. Claro, esos detalles, eso lo hace gente que sabe y que ha estado en esas situaciones. La persona que nos ayudó, ha estado en operativos militares muy heavies. Entonces él sabe entrar en una casa, él sabe salir de una casa y él sabe liquidar a quien tenga que liquidar, ¿sabes? Entonces, claro, a los actores les ayudó muchísimo saber eso. Claro. Y entonces los actores, tú ves a Mario, tú ves cómo cogen las armas y tú ves cómo están y dices, hostia, cómo se mueven por la casa y están haciendo un trabajo operativo real. Antes has mencionado que llevabas mucho tiempo soñando un poco con hacer una peli de este tipo. Pero yo creo que llevas, bueno, sí, supongo que soñando, pero llevas entrenándote un montón de años, porque las 3 temporadas de La Unidad e incluso Marbella, sí. Con la segunda temporada, esa persecución con las lanchas y sí. todo lo que tenéis, Sí. llevas años entrenando para llegar a decir, puedo hacer una película de este tipo. Sí, bueno, yo también soy muy osado, ¿no? Y yo creo que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que nuestro trabajo, si no somos osados, ¿qué hacemos, no? Es decir, no, como guionista, como director, como actor también, ¿no? Yo creo que también tienes que ser osado, ¿no? Y decir, si no, Mario me diría, no, yo no me veo como Z, ¿no? Es decir, ¿por qué no intentarlo? Yo vengo del Desconocido, que ya fue un ejercicio de puesta en escena importante para una primera peli, ¿sabes? Y bastante arriesgado, pero es un género que me encanta y yo creo que para mí lo principal es intentar sorprender a los espectadores dentro del género, ¿no? Y que es muy difícil cada vez más, ¿no? Porque hay muchísima gente haciendo ficción y muy buena y ya casi... Y luego tenemos un enemigo declarado, el thriller, que es el true crime. Uf. Claro, es que el true crime no sigue convenciones y los guiones sí. Entonces hay un momento que nosotros a veces hablamos y decimos, hostia, tío, es que los true crime no siguen convenciones porque los cabrones se basan en la realidad. Y si tú, por ejemplo, matas a una persona en una ficción y de repente te coges un cohete al espacio, dirás, venga, hombre, ya toma por culo. Sin embargo, hay un señor que mató a un tal y se subió un cohete al día siguiente. Y dices tú, hostia, pero eso pasó, sí pasó. Sí. O ves cosas de Donald Trump, ¿no? Poniéndole vídeos de la Macarena, la música de la Macarena, un vídeo de una invasión en Irán. Sí. Y dices tú, eso no se le ocurre a nadie. No, vamos. Entonces, claro, hay cosas de la realidad
el true crime tiene, que no siguen las convenciones, que podemos seguir las convenciones los guionistas, ¿no? Y al final, pues hay una cosa de que nos están ganando un poco, ¿no? Es decir, la sorpresa, la capacidad de sorpresa que puede tener un thriller que tenía, por ejemplo, un thriller de los 90 de Fincher, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que ir a otros sitios, tenemos que recurrir a otras cosas. En el caso de Z, pues era un poco crear nuestro primer agente secreto y crear un poco, pues esa aventura, ¿no? Que en nuestra cinematografía, pues se ve muy poco, ¿no? Entonces, los retos los fui asumiendo desde el principio, desde Desconocido, La sombra de la ley, también que era una peli de gángsters. Life is Life ya era diferente porque era una historia mucho más personal y una historia un poco cuenta conmigo, ¿no? Desde ese lado, pero ya con La unidad y con Marbella era así, ¿no? De la unidad de crear, estar muy cerca de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que nos la abrieron, que estuvimos con ellos trabajando, que fuimos a operativos, que conocimos a infiltrados, y al final pues tú intentas pues que crear algo muy, muy real también, muy cercano a la realidad, ¿no? A esas personas, ¿no? Y lo mismo en Marbella, por loco que te parezca, muchos personajes están incluso rebajados de los reales, ¿no? Es decir, que hay cosas que nos sorprendían de la propia realidad, ¿no? Que nosotros a la hora de construir los personajes, que también eran ficticios evidentemente, pero hay cosas de la realidad que nos animaban, ¿no? a poner en el personaje, que a veces incluso nosotros mismos nos ruborizábamos al escribirla, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando hablamos con Beto sobre la primera temporada de Marbella en el podcast, en ese episodio nos contaba la de sorpresas que os llevaba, es decir, madre mía, es que esto supera la realidad. Es que te quedabas desconcertado, porque decías, pero es de verdad que ¿cómo puede ser surrealista todo aquí, ¿no? Entonces, sí, y luego es verdad que ya la propia premisa de Marbella era muy complicada de entender, porque nadie se imaginaba que hubiese tal cantidad de bandas operando ahí, en un sitio tan pequeño, ¿no? Y que realmente viviesen relativa paz y calma, aunque tienen sus movidas. Sí. Pero es curioso, ¿no? Entonces, claro, ahí trabajamos con periodistas y los periodistas también al final pues hacen su trabajo y te dan muchísima información muy buena y te acercan a personas únicas y diferentes, y eso también para la hora de escribir, a la hora de preparar un personaje, pues yo creo que te da la vida. Te da la vida porque tienes un ancla real, ¿no? Claro. Y a la hora de afrontar las secuencias de acción, para rodaje me refiero, si no me equivoco, has trabajado con el mismo director de foto en La sombra de la ley, en La unidad, en todas tus pelis, ¿verdad? Sí, con Jocelyn Chaustegui. Y claro, eso ayuda mucho a la hora de que habéis ido creciendo juntos en las secuencias de acción. Claro, siempre trabajo con el mismo equipo, el director de foto, el ayudante de dirección, que es fundamental, y también el director de arte, no siempre, vamos cambiando de vez en cuando, dependiendo de la disponibilidad que tengan también ellos, ¿no? Pero el director de foto y el ayudante de dirección suelen ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo trabajo muy a gusto con ellos, somos familia, y al final también tenemos el reto común de construir cosas y de hacerlas crecer, ¿no? Y de retos profesionales, ¿no? Y a todos nos gustan los retos y hacer cosas cada vez más grandes. Por ejemplo, la persecución de Marbella de las lanchas fue muy complicada, pues se rodó en 3 días, porque era volver a primera en el agua, no es lo mismo que volver a primera en tierra, te lo puedo asegurar. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con la agencia tributaria, con sus patrulleras, con su helicóptero, y que lo dieron todo, y un equipo de especialistas muy bueno. También que Lorenzo Casares, el jefe de especialistas también, que es un lujo trabajar con él y diseñar las secuencias. Que es el mismo de Z, entiendo. Que es el mismo de Z. Sí. Y que al final pues son retos. Lorenzo viene de currar con gente de Hollywood y hacer películas como Jack Reacher, películas de ese palo, y él está rodando Lioness, está rodando cosas así con los americanos, y él sabe cómo se mueve todo, ¿no? Y luego también son retos muy grandes, ¿no? Para nosotros, intentar hacer cada vez cosas más visualmente más potentes y bueno, yo creo que también mola que nuestra cinematografía veas que se pueden hacer de todo, ¿no? Claro. Eso ya no solo por nosotros, por la gente que también se dedica a escribir y a contar historias, y que a lo mejor está pensando, esto no se va a poder hacer. Que a mí me encantaría hacer tal, y de repente dices, pero es que en este país no se hace. Claro, entonces censuras. Por ejemplo, hay un género a mí que me encantaría hacer y me encantaría ver de otros compañeros que puedan hacerlo, que es ciencia ficción. En España se hace muy poca ciencia ficción. Muy poquita. Muy poca. Y es más, incluso fuera también se está haciendo poca ciencia ficción. Entonces yo creo que hay talento para hacerla. Segurísimo. Segurísimo que hay directores, directoras, guionistas que lo pueden hacer de puta madre y pueden contarte una historia que flipas, ¿sabes?
Que yo creo que hace falta el éxito de ciencia ficción para que luego todo el mundo vaya detrás. También es probable. También es probable. Porque aquí, evidentemente, hay una parte conservadora de vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Que es comedia, drama y un poquito de aventura, pero bastante limitada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que se pueda hacer para abrir. No quiere decir que nosotros seamos aquí unos visionarios, no, simplemente es abrir, coger una hoz y abrir, y sabes, y cortar la maleza para abrir un camino, nada más. Un camino que probablemente está ahí, que pero ya no lo está vemos. hecho, ¿sabes? Es decir, que ya lo han hecho otros antes, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay directores aquí como Jota o como Bayona, dice. Sí, Bayona, o como Colet Serra, o como el propio Rodrigo Cortés que hablábamos antes, o hay gente que ha hecho cosas muy potentes ya, ¿no? Y que han abierto camino, o como Amenábar en su momento, ¿sabes? Es decir, que nos ha dicho a los demás que, oye, se puede hacer, evidentemente yo soy muy bueno, pero para el resto también pues te puedes animar a, ¿por qué no? Claro. ¿No? Es decir, a contar desde tu punto de vista esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también con humildad, evidentemente, y con trabajo, pues también se puede lograr cosas chulas, ¿no? Y lo hemos visto, es decir, que hay series aquí como La Casa de Papel, que había pasado desapercibida en A3 Media, se convierte en un bombazo mundial. Mundial, ¿no? En todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que antes era mala y luego buenísima? No, es que hay talento. Lo que pasa es que a veces necesita estar en el sitio adecuado, necesita tener un poco de suerte y al final las cosas se refrendan y funcionan, ¿no? Y yo creo que hay muchísimo talento en nuestro país, tanto de guión como de dirección y de equipos, de interpretación y de equipos, ¿no? Sí. Pero yo creo que hoy en día estamos preparados, ¿no? Y yo creo que también la llegada de las plataformas y esa confianza y esos presupuestos, evidentemente, ayudan a que la gente pues pierda el miedo, ¿no? Claro, eso es. Pues ya para terminar, una última pregunta, porque antes has mencionado una palabra que obviamente te tengo que preguntar. Has dicho la palabra franquicia. Z la habéis creado como una franquicia. Nos encantaría. De hecho, siempre lo hablábamos, nos encantaría crear Z, pero ¿por qué no soñar, tío? Al final tú tienes que soñar, si te autocensuras, si todo piensas que no va a salir, que todo va a salir mal, pues no sales de casa, claro. ¿Sabes? Y yo creo que nosotros estamos obligados a soñar, estamos obligados a ser un poco vehementes a veces y un poco suicidas en muchas cosas, ¿no? Porque es nuestro trabajo ser así, pero ya sabes que esto... Dependerá de cómo funcione, una franquicia, ¿no? Tienen que ser 2 mínimo. Claro. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.